Listo, pues muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación para hablar de este tema en este foro tan importante de colegas y amigos que están en el estado de Veracruz. Pues antes que nada dejo la pantalla encendida en este momento nada más para saludarlos y pues agradecer. Vamos a pasar a presentar el tema de hoy, que es preparación del instrumental en el punto de uso, y también agregué una parte importante que tiene que ver con el traslado de los instrumentos. Entonces vamos a desarrollar el día de hoy, pues todo esto, ¿ok? Entonces voy a quitar la cámara y voy a comenzar. Muy bien. Pues dentro de este tema, que es un tema que, siendo sinceros, es un tema hasta cierto punto sencillo, es un trabajo que se tiene que hacer de manera muy puntual para esclarecer todos los puntos que luego quedan poco conclusos cuando hablamos de estos temas. Bueno, como bien me presentaron, soy Carlos Cabral, actualmente soy especialista clínico del Departamento de Procedimiento Estéril en la empresa de 3M México. Y aprovecho también para hacer mi declaración de que no tengo ningún conflicto para poder presentar estos temas que con mucho gusto son preparados para todos nosotros. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema. El tema de lo que es punto de uso, tenemos que nosotros transportarnos al momento en el cual empieza. Recordarán que los instrumentos quirúrgicos se procesan en la central, se hace todo el procesamiento estéril hasta que llega a un almacén y se distribuye. Posteriormente a esto, se utiliza con un paciente. Cuando el paciente termina de utilizar los dispositivos médicos para su tratamiento, empieza el punto de uso. De hecho, hasta les podría hacer una sugerencia en este momento que el punto de uso comienza un poco antes. De hecho, hay una actividad que realiza enfermería quirúrgica que tal vez no es muy mencionada dentro de estos procesos de esterilización, porque es más una práctica del área quirúrgica, pero la verdad es que impacta de manera positiva lo que hacen ya ahora en el área de esterilización. ¿Qué es esta práctica? Justamente lo que se hace durante el transoperatorio con los instrumentos, cuando te los están regresando los cirujanos, cuando los regresan, pues obviamente vienen con materia orgánica. Nosotros los enfermeros quirúrgicos lo que hacemos es con una gasa, con solución de irrigación, no solución salina. Esta gasa va a estar humedecida de esta solución y lo que vamos a hacer es retirar continuamente esta materia orgánica. Yo sé que lo hacemos por dos razones. Una de estas sería como por estética del instrumental, para estar trabajando con instrumental aparentemente limpio. Y también lo hacemos por funcionalidad, porque luego la materia orgánica podría interferir en la apertura o en el cierre de los instrumentos. Pero hay un tercer objetivo dentro de lo que hacemos, que tal vez directamente no se hace por eso, pero pues la verdad es que funciona. Y ese es mantener el instrumental humectado y libre de esta materia orgánica. El gran problema que nosotros vamos a tener es justamente dejar que la materia orgánica se exseque encima de los instrumentos. En ese momento sí nos va a generar un gran problema porque va a ser más difícil quitarlo. Entonces, como bien comenta el texto, los instrumentos o la descontaminación de los instrumentos comienza en el punto de uso y continúa ya cuando llega al área de esterilización, en el área específicamente de descontaminación, se recibe y va a empezar el proceso de limpieza, ¿ok? Algo importante, hay que hacer la definición que justamente nos dice que la limpieza se define como la eliminación de la contaminación de un artículo hasta el punto necesario para un proceso posterior para su uso. Pero también podríamos hablar que la OSHA, en estos conceptos de limpieza, la OSHA es un organismo que se encarga de la seguridad ocupacional de todos los usuarios, no nada más de los hospitales, también de otras áreas de la industria. Pero hablando de nosotros, los que estamos dentro de una unidad hospitalaria y más la central, donde es un área que claramente es un área demasiado riesgosa porque manejamos la contaminación de todos los pacientes, pues obviamente todos los que se operan, los instrumentos terminan con nosotros. Pero más allá de pensar en el concepto, tenemos que pensar en la seguridad. Por eso la OSHA es la que está aquí presente en esta diapositiva. La OSHA nos va a decir que, pues sí, claro, vamos a hacer la descontaminación del dispositivo, pero necesitamos evidentemente equipo de protección personal. Los instrumentos, cuando se encuentran contaminados con microorganismos, se puede decir que traen biocarga. Toda esta materia orgánica que viene cargada en el instrumento, pues se considera como biocarga. Todos los instrumentos
todos los dispositivos se tienen que manejar como riesgosos o peligrosos. Sinceramente, esta es una frase que utilizamos muchos en los hospitales, que justamente todo paciente es potencialmente contaminado o infeccioso. Esto es una constante que nosotros debemos de tener, pero como concepto de seguridad. No porque queramos decir que todos los pacientes están contaminados de algo, no, no necesariamente, pero en el caso de que un paciente desconozca algún padecimiento y nosotros seamos quienes hagamos los hallazgos dentro de un hospital, pues la verdad es que para qué exponernos. Sinceramente, lo mejor sería que nos protegiéramos con este equipo de protección personal. Entonces, cuando hablamos de la OSHA, este organismo de la seguridad ocupacional, ¿qué nos dice? Hay un apartado que es el 29 CFR, el 1910.1030, que nos habla justamente acerca de la exposición ocupacional a patógenos. Si bien esta organización ve de manera general, sí habla acerca también de la exposición sanguínea, de la exposición de patógenos de un humano a otro humano. Entonces, claramente está que nosotros en el punto de uso hay que trasladarnos otra vez al quirófano donde se encuentra la enfermera quirúrgica con este instrumento, recién terminada la cirugía, pues está contaminado todo este paciente. Bueno, ya nos encontramos ahí. ¿Qué necesita hacer esta enfermera quirúrgica? Porque esto que dice la OSHA es muy importante. Ella, evidentemente, trae una bata quirúrgica, trae unos guantes, trae su cubrebocas y de hecho hasta puede traer una careta, que sería lo más ideal, o unos gogles de protección. La idea sería que no se expusiera a esta enfermera o este enfermero que está haciendo el punto de uso. Entonces, hay que considerar mejorar los protocolos tal vez, porque yo recordaré, o recuerdo más bien cuando estábamos en la parte de quirófano, que había compañeros y compañeras que lo que hacían era retirarse la bata, dejarse los guantes y eso era suficiente para empezar el punto de uso. Ojo, el equipo de protección personal es completo, no nada más es para el personal de central de esterilización, también es para la persona que está realizando este punto de uso. Entonces, como les comentaba, todos estos dispositivos se tienen que manejar como potencialmente contaminados o infecciosos, infecciosos para el humano. Entonces, el equipo de protección personal es algo de suma importancia en este punto porque es crítico. Así como en otros momentos dentro de nuestras actividades de salud, pues tenemos que usar el equipo de protección personal. Miren, mencionamos mucho este equipo por justo una razón. Cuando pasó esta situación de lo que fue la pandemia, que afortunadamente no es que estemos saliendo, simplemente ya aprendimos como a coexistir un poco con ella, pues se vio un poco más fuerte lo del esto del equipo de protección personal. Pero miren, yo les comentaba a todo el personal. Porque en cuanto pasó lo de la pandemia, pues la verdad es que había mucho desconocimiento y había bastante miedo acerca de esto. Para el personal de esterilización, yo siempre les comenté que el equipo de protección personal que ellos usan desde el pasado hasta ahorita sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque como lo estarán viendo en la imagen, pues es un equipo más robusto que el de los demás, de las demás áreas. Porque nosotros siempre usamos una bata, unos guantes, de hecho hasta tendríamos que usar una faja para tener protección ergonómica lumbar. Usamos el cubrebocas, ¿cómo se le llama? El gorro quirúrgico para que justamente no se considera un equipo de protección personal, pero sí ayuda para evitar que la materia orgánica se pegue en el cabello. Entonces, si nosotros ya usábamos todo eso, es porque hay cosas peores que lo que es el COVID. De hecho, nosotros estamos preparados hasta para una situación de priones, que es lo más complejo en el caso de algún riesgo para la salud. Pero miren, como estarán viendo en la diapositiva, como todo tenemos una técnica. La colocación de este equipo de protección personal es vital que conozcamos cómo hacerlo. Por ejemplo, primero que nada, pues las enfermeras que están en el punto de uso no debiesen de traer todos estos materiales. Si los traen, pues la verdad es que, por ejemplo, si traen un celular en su bolsa y están haciendo su actividad quirúrgica, pues hasta corren el riesgo de contaminar su celular con sus guantes. Pero bueno, fuera de eso, tenemos que estar libres de la mayor parte posible. Después, la colocación del equipo es realmente proporcional a la actividad que ya están realizando. Así como nosotros nos protegemos de los dispositivos que vienen contaminados, ustedes están protegiendo del paciente que están siendo intervenidos por una cirugía.
Entonces, hay que seguir las reglas de cómo colocarlo. Si se dan cuenta, cuando se coloca, lo más importante sí son los pasos, pero es colocarlo de manera adecuada. Por ejemplo, en el caso que teníamos con lo de la pandemia, los respiradores era sumamente importante que los colocaran bien en la cara. Ahora, pues la verdad es que no es necesario y de hecho en la central de equipos nunca ha sido necesario usar este tipo de respiradores, pero hay que asegurarnos que estén bien colocados, también la parte facial, etcétera. Entonces, otra parte súper importante es el retiro. Por eso yo les comentaba que en el punto de uso hay que buscar una estrategia como protocolo para saber cómo manejar este momento tan crítico, ¿sí? Los quirúrgicos, las quirúrgicas, ¿cómo lo van a hacer de manera segura? Si se quitan la bata, si la conservan, si cambian de bata, eso ya lo tendrán que definir en su institución. Pero lo que sí es cierto es que deben de tener sumamente mucho cuidado cuando se retiran el equipo de protección personal, porque quedó más que claro que todas las contaminaciones que se dieron en la pandemia, la mayor parte fue las contaminaciones de los usuarios, o sea, de nosotros. Se dieron realmente en el punto del retiro del equipo de protección personal porque lo hacíamos de manera inadecuada. Entonces, al día de hoy, me podrían decir, bueno, la pandemia ya la estamos pasando, ¿no? Se podría decir, aunque haya nuevas variables de este microorganismo. Pero, por ejemplo, debemos de tener un apego muy estrecho a este. En algún momento, con el personal que tenía a cargo, había uno que otro usuario que no estaban convencidos y no usaban realmente el equipo de protección personal. O sea, cuando estaban siendo vigilados, sí se lo ponían. Pero cuando no había nadie quien les pudiera decir algo, sinceramente no se lo colocaban completo. Bueno, en el hospital que les estoy comentando, en alguna ocasión, pasó que, pues, la programación quirúrgica se elevó bastante por casos de pacientes que se tenían que intervenir para retirar verrugas o lesiones creadas por un virus que es el molusco contagioso, en el cual pues era una cantidad de pacientes muy altas, ¿no? Entonces, al personal yo les decía, los trataba de convencer, les decía, pónganse a su equipo, no me hacían caso. Cuando empecé a ver como volumen tan alto de estos pacientes, yo les comentaba a los chicos que pues se tendrían que proteger de lo que estaba pasando. Entonces les comentaba que desafortunadamente el molusco contagioso por algo se llama así, porque es sumamente contagioso. Entonces yo les estaba contando justamente a las que no les gustaba usar la bata, les decía, a ver, imagínate que tú vas a transportar, perdón, el instrumental desde una sala quirúrgica y lo vas a entregar a la central. Bueno, ese es tema de la enfermera quirúrgica, pero ella también se tiene que proteger de esto, ¿no? Pero imagínate que tú, que estás recibiendo el instrumental del área quirúrgica, no estás usando la bata. Recibes el instrumental con tus guantes, empiezas a contar los instrumentos uno por uno y desafortunadamente uno de los anillos te pega en la piel. O sea, ni siquiera fue un golpe, fue un roce. Tristemente, pues posiblemente tengas un problema ahí porque está contaminado el instrumental con este microorganismo. Bueno, vas a hacer tus actividades y desafortunadamente pues también vas al baño. Y en el baño tampoco te lavas las manos y la zona de tus genitales va a estar en contacto con la parte que está contaminada de tu brazo. Entonces realmente tendríamos que hacer un estudio más amplio si es posible que esto pase, pero el riesgo está presente, por eso es sumamente importante que se haga esto. Bueno, la enfermera quirúrgica, ya que conceptualizamos el equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer cuando estamos haciendo punto de uso? Descartar desechables. No está bien visto y tampoco no es seguro que del área quirúrgica estén entregando el instrumental con material desechable, por ejemplo, con trócares, que tienen navajas, que también vayan lo que son mangos de bisturí con la hoja montada, o sea, los desechables desde el punto de uso se van a descartar. En este momento todavía no hemos colocado espuma, ni tampoco un gel, ni tampoco ninguna solución. Simplemente terminó la cirugía, conceptualizamos el EPP y posteriormente descartamos todo lo desechable según la recomendación de su institución, que el cual se maneje con bolsa amarilla, con bolsa roja y o contenedores rígidos para, por ejemplo, algunos trócares.
Por ejemplo, esto es algo muy peligroso que debemos de tener sumamente controlado, que son las punciones accidentales, ya sea de una hoja de bisturí o de las agujas de suturas, o como les acaba de comentar, puede ser que los mismos trócares tengan navajas, o pueden existir también instrumentos que son punzantes. Entonces, hay que estar súper enfocados para evitar alguna punción accidental en este momento tan crítico. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las razones de la preparación del punto de uso, la preparación del punto de uso ayuda a prolongar la duración de los instrumentos, porque justamente al tener controlada la suciedad, va a oxidar menos los instrumentos, los va a picar menos y vamos a tener menos bajas en los instrumentos que son tan caros. También, por ejemplo, aquí es de suma importancia que tengamos bien claro que la solución que ustedes van a estar utilizando durante el transoperatorio para el instrumental debe de ser solución de irrigación. Nosotros no podemos tal vez opinar en la intervención quirúrgica que está haciendo el cirujano, porque si él quiere hacer irrigación en la cavidad con solución salina, pues adelante, ¿no? Pero tal vez ustedes con los instrumentos hay que limitar el uso de agua salina porque, o solución salina, porque va a picar los instrumentos, ¿ok? Cuando hablamos de la suciedad que se seca en los instrumentos, pues vamos a hacer que la suciedad sea más difícil de retirar en esta superficie. Por eso es súper importante mantenerla humectada. De hecho, aquí les podría decir un protocolo que conocí en la parte de Estados Unidos, que cuando ellos tienen casos de priones, una prioridad que es durante el transoperatorio es mantener húmedo el instrumental, porque así evitamos que las proteínas del mismo tejido se adhieran a la superficie. Imagínense, el prión es una proteína y luego dejamos que se seque y se pega más fuerte en los instrumentos, pues bueno, solitos nos estamos dando un balazo en el pie. Bueno, en algunas ocasiones se deben usar métodos de limpieza más agresivos y los instrumentos con suciedad seca se tardan más tiempo en limpiarse. Esto tenemos que evitarlo porque la materia orgánica seca es más difícil de limpiar. Entonces, si nosotros no nos ayudamos entre áreas, ¿qué es lo que vamos a ocasionar? Que si, por ejemplo, llevamos instrumentos secos con la materia orgánica secas en la superficie, lo entregamos a la central se va a tardar más tiempo en procesar los instrumentos y eso no le conviene a las áreas quirúrgicas porque va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin material quirúrgico listo y vamos a tener que atrasar las cirugías. Entonces, como bien dice abajo, el cuidado y la manipulación del adecuado de los instrumentos y los equipos son responsabilidad de todas las personas que tienen contacto entre ellos. Había un concepto que me decían a mí que hasta apenas en esta actualidad entiendo, que dicen, bueno, la central se hace cargo de los instrumentos y tiene la responsabilidad de ellos hasta el momento en que los presta. Cuando los presta a algún área, por ejemplo, quirúrgica, hemodinamia, tococirugía, quien está recibiendo este instrumental se hace acreedor a la responsabilidad y el cuidado del instrumental. Entonces tampoco es válido que simplemente ya lo usaron para operar, el instrumental no hicieron el punto de uso, viene con la materia orgánica seca o en el peor de los casos, viene tal vez con cemento óseo o viene dañado el instrumental, pues claro que todas estas cosas van a afectar a la institución. Va a llegar un momento en que tal vez si son un hospital de gobierno, no van a alcanzar con el instrumental licitado y pues no van a poder hacer nada hasta la nueva licitación. Entonces, ¿cómo van a operar? Por eso es de responsabilidad compartida. Entonces, la mayor parte de la suciedad se debe de remover en el punto de uso, con una gasa desechable o con una gasa húmeda, con agua o la solución que les comentaba. Nunca jamás usen solución salina para los instrumentos porque van a empezar a deteriorar la capa de pasivado, que es un tratamiento que se hace con ácido nítrico, que hace que la superficie del instrumento resista corrosiones, pero bueno, pues aunque tenga esta capa, no es inmortal la capa. Si ustedes lo están continuamente exponiendo a las soluciones salinas, a los cloruros de otra forma, o sea, por ejemplo, que usen cloro en alguna etapa del proceso, porque conozco hospitales que termina la cirugía y si el paciente es portador de VIH, ¡pum!, lo quieren sumergir
en un contenedor con cloro, pues eso tampoco es buena idea. El cloro está descartado y el hipoclorito de sodio, que es la solución salina, hay que tenerla controlada. Esa solución solamente tiene que ser para irrigar las heridas. Bueno, cuando hablamos acerca de las pautas que debemos de seguir para este punto de uso, por ejemplo, se podría y es válido colocar una toalla humedecida con agua, no solución salina, sobre los instrumentos. Esta opción, la verdad es que es bastante buena en caso de que no tengan tal vez la forma o la posibilidad en este momento de conseguir una espuma enzimática, de conseguir un gel de prelimpieza. No pasa nada, podemos hacer más cosas. Ustedes deben de tener una compresa humedecida con solución de irrigación y la van a colocar encima de los instrumentos. Acuérdense, la idea es mantener húmeda esta suciedad. También se puede utilizar unos sprays que se están diseñados para el tratamiento. Estos tipos de spray o podría ser también el gel, se utilizan justamente mezclados con lo que serían algunas enzimas. Y estas enzimas van a empezar a ayudar a degradar las moléculas en eran moléculas complejas y ahora las van a hacer moléculas más sencillas. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión me preguntaban, oye, ¿qué puedo hacer? Porque en mi institución no me pueden comprar las espumas enzimáticas, yo qué más quisiera. A lo que les decía, pues posiblemente ustedes no tengan al día de hoy esta espuma, pero sí pueden tener alguna compresa con solución de irrigación y la colocan en la superficie. Ha habido otros hospitales que han decidido tener un atomizador en el cual tienen detergente enzimático preparado por la central y se coloca en la superficie, se dispersa pues, con el atomizador en la superficie de los instrumentos en el área quirúrgica. Esta también es otra opción. O que ya utilicen los materiales que son diseñados para esto. Por ejemplo, los artículos contaminados remojados en una solución enzimática. En el punto de uso no se recomiendan ya que la solución se debe descartar antes del transporte. Miren, en este caso imagínense ustedes que toman la iniciativa de tener detergente enzimático en las áreas quirúrgicas para el punto de uso. Realmente sí van a empezar a hacer un punto de uso. El problema está con el manejo de esa solución, porque ni modo que se lleven el contenedor con el instrumental adentro y con la solución moviéndose por todos lados. Pues no, al contrario, va a haber se les puede caer, se puede regar en el piso y alguien se puede accidentar. Entonces, utilizar soluciones preparadas en contenedores, la verdad es que tampoco es tan bueno el proceso y no es muy buena idea. Les va a costar trabajo manejar, porque al final usan la solución, hacen el punto de uso y ahora tienen que desechar la solución. Entonces, dense cuenta, pues, el gasto también tan alto que van a realizar. O la otra que deciden ustedes reutilizar las soluciones enzimáticas por más usos, va a pasar que en algún momento alguien se va a descuidar y va a dejar la solución más usos de los establecidos por su fabricante. Entonces, esta solución en un contenedor, pues no es la mejor opción, pero también existe. Al principio, cuando ustedes, acabo de comentar, es eliminar la suciedad más visible posible. Por ejemplo, los hospitales que hacen guías de ginecología de placenta, hasta algún despistado va a mandar un pedazo de cordón umbilical, o viene también lleno de líquido amniótico, etcétera. Bueno, si ustedes tienen esta calma de realizar la revisión antes de mandarlo a la central, pues justamente van a tener que quitar la materia orgánica visible o si tiene alguna parte de algún órgano, de alguna situación de tejido del paciente, pues de una vez, antes de mandarlo a la central, hay que retirarlo y depositarlo en las bolsas que están destinadas para los órganos. Cuando nos hablamos acerca de las instrucciones del fabricante, les puedo contar que la gran parte de los procesos de esterilización de una central tiene mucho que ver con las recomendaciones de los fabricantes de sus materiales, de sus dispositivos y de sus máquinas. Por ejemplo, cuando hablamos de una espuma enzimática, esta tiene una ficha técnica de uso en la cual les van a explicar qué es,
cómo se utiliza, cómo se desecha, o sea, les van a explicar hasta cómo se almacena la espuma enzimática. Entonces, es de suma importancia que hagan la lectura de esta. Por ejemplo, hay algunas espumas enzimáticas que no son en spray, sino que vienen como en un bote que ustedes tienen como un tipo de espuma, no es un spray, es una espuma. Entonces, algunos por no leer la ficha técnica desconocen que estas espumas tienen un aplicador como tipo popote, el cual está diseñado para que ustedes puedan dispersar espuma dentro de lo que son los conductos de los canulados. Como lo desconocen, solamente le ponen en la superficie a los instrumentos, jamás se preocupan por los lúmenes. Y pues claramente el lumen de cualquier aspirador, de cualquier instrumento, es el reto más grande que tienen los de la central de esterilización, porque no pueden desarmar el instrumento, abrir el lumen, limpiarlo con confianza y luego cerrarlo, ¿no? Tienen que hacer con el lumen cerrado. Los instrumentos se tienen que mantener humedecidos todo el tiempo, ¿ok? Para que evitemos que se seque sobre la superficie de los instrumentos. Para lograrlo podemos hacerlo rociando cualquier producto, puede ser la espuma, puede ser el spray, puede ser esta solución enzimática preparada con con su aspersor, también puede ser la compresa que se va a colocar con la solución húmeda. Entonces, ahora viene lo interesante. Ya colocamos esta espuma. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que acomodar, bueno, previamente tuvimos que haber acomodado los instrumentos de manera adecuada. ¿Cómo acomodar los instrumentos antes de que nosotros, denme un segundo, cómo hacerle nosotros para que los instrumentos se preparen de manera adecuada? Por ejemplo, cuando hablábamos con el personal de quirófano, lo que nosotros sugeríamos era de que acomodaran los instrumentos de manera como un estándar. ¿Cómo podríamos hacerle para estandarizar la entrega de quirófano nosotros? Lo que nosotros hicimos o implementamos fue tomar fotos de lo que nosotros esperábamos de entrega del área quirúrgica con los instrumentos. Les hicimos algunas sugerencias de decirles, a ver, los equipos de cesárea, que son instrumentos que hasta traen un separador grande, los queremos que nos los acomoden de esta forma. Obviamente, antes de colocar la espuma enzimática, tienen que aperturar lo que es tienen que abrir las bisagras o más bien mantener abiertos los instrumentos para que pueda caerle espuma enzimática dentro de lo que son las articulaciones, ¿no? Algo tan básico como decirles esto, a veces se nos llega a pasar. Por eso es importante es que clarificar entre áreas, pues darles la idea, oye, ¿sabes qué, quirófano? Necesito que tú me entregues los instrumentos abiertos, acomodados. Por ejemplo, casi todas las charolas traen algún instrumento punzante, por ejemplo, las de ginecología traen las pinzas POSI, la mayoría trae pinzas de campo. Entonces, decirles, ¿sabes qué? Las pinzas de campo las quiero en esta esquina por siempre para que el personal cuando reciba, aparte de que ya viene húmedo, bien abierto, no se van a exponer al momento de cuantificar, se van a exponer tal vez van a evitar exponerse a una punción accidental con estos instrumentos. Como bien comentábamos, nunca olviden retirar los materiales desechables. No es buena idea mandar estos trócares, o bueno, si ustedes tienen el protocolo de que la central de equipos es quien desecha los trócares, bueno, está bien. En también lo que son las agujas de las suturas, cuidado con los portaagujas, revísenlos antes de mandarlos, porque es muy común, desafortunado, que lleguen portaagujas con la aguja montada y con la sutura. Entonces, he visto casos que por descuido se llegan a puncionar, porque así venían los instrumentos. El personal de esterilización no debiese de confiarse, pero a veces dice, oye, si ya me vas a entregar el instrumental, supongo que ya quitaste las agujas, quitaste también las hojas de bisturí, revisaste los trócares, o sea, todo esto de lo que estamos hablando. Denme un segundo. Espérenme tantito. Denme un segundito. Denme un segundo porque está recibiendo una llamada. Bueno, es súper importante que nosotros definamos que no tengamos materiales desechables en estos momentos.
Cuando tenemos, por ejemplo, ropa, que también es algo muy común durante el proceso de recepción, esta ropa pues tampoco tiene que ir junto con los instrumentos y tampoco este textil debe de recibir lo que es espuma enzimática, o sea, no. Termina el evento quirúrgico, ustedes separan lo que es los instrumentos, desechan los desechables y aparte lo que es la ropa quirúrgica, lo que van a hacer es separarla y prepararla también para la entrega. Porque al igual que los instrumentos, la ropa, si la maneja la central, tiene que hacer el conteo de la misma para que venga completa y se pueda entregar. Por ejemplo, este envase es un envase bastante interesante porque cuando lo utilizamos en el quirófano, pues son para hacer las liposucciones. Este envase en especial es súper difícil de limpiar. Aparte que es de súper difícil de limpiar, tenemos que retirar este líquido y este no se debe de entregar a la central. O sea, la central no es como el depósito de toda la materia orgánica del hospital. Este líquido deben de tener un protocolo dentro del quirófano para poder hacer el desecho del mismo. Entonces, queda estrictamente claro que no deben de mandar envases llenos de materia orgánica, tampoco, por ejemplo, frascos con sangre, tampoco deben de mandar, como les comentaba, restos placentarios, tampoco, por ejemplo, algo muy común que llega luego son las cabezas femorales que llegan a la central, o sea, no. Tienen que hacer la dispensación de la materia orgánica en el área quirúrgica para que nosotros nos encarguemos directamente de hacer descontaminación de los dispositivos. Y esto va encaminado a que no es que no querramos hacer esto en la central, sino que como es un proceso que está en los protocolos del área quirúrgica, no es recomendable hacer esto porque luego este tipo de frascos pueden ocasionar accidentes. Imagínense que van todos llenos y nadie se da cuenta, así lo mandaron. Al momento de estar entregando en la central, se voltea, van a empapar a una persona con materia orgánica de otro paciente. Estos objetos cortopunzantes son importantes identificarlos. Como les comentaba, pueden existir pinzas de campo, pinzas POSI, brocas de algunos perforadores. Por favor, retírenlas antes de mandarlo. También existen estos trócares que son reutilizables. Chequen la punta, es cortante. Entonces, todos los instrumentos que sean punzantes, por favor, sepárenlos en el punto de uso para que queden bien claro cuando se van a mandar para evitar riesgos con los usuarios. De mantener los elementos juntos, por ejemplo, también hay equipos que son de múltiples partes. Por ejemplo, estos equipos que son de ortopedia, que van a tener lo que son placas, van a tener lo que son tornillos, van a tener lo que son instrumentos. De preferencia, hagan el acomodo adecuado, separen las pinzas como debe de ser, pero si es un set, traten de mantener el set junto para que sea fácil la recepción en el área de descontaminación. Entonces, y más estos que tienen también algunos dispositivos implantables. Por ejemplo, si ustedes detectaron durante el transoperatorio que algún instrumento se dañó o ya venía dañado y lo separaron, es súper importante que esta información nos retroalimenten a nosotros para que ese instrumento no se vuelva a circular dentro de los equipos, sino que se separe y se mande a mantenimiento para evitar pues, este tipo de riesgos. Por ejemplo, si seguimos circulando estos instrumentos, podemos ocasionar un riesgo con el paciente. Imagínense que esta tijera tiene óxido y no se ha retirado, pues es un riesgo para el paciente. O imagínense que está tenso fisurada, que está está agrietada. Entonces, a la siguiente oclusión se va a romper en una persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque es bastante peligroso. Bueno, cuando hablamos ahora ya vamos a hablar de los sprays, de las espumas y de todos estos materiales. Por ejemplo, cuando hablamos que estos productos se utilizan cuando la limpieza del instrumental y el endoscopio no se pueden realizar también inmediatamente. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo decirles? Tenemos varios endoscopios, pero en el momento que terminó la cirugía, bueno, o sea, el procedimiento, la revisión endoscópica, tal vez inmediatamente cuando termine el paciente no me puedo ir a lavar el endoscopio, entonces le coloco espuma enzimática para que se mantenga humectado. Pero ojo, la espuma enzimática también es un químico
y también debemos de controlarlo. Recuerden, cualquier químico puede hacer daño en los instrumentos o en los dispositivos. Entonces, ¿cuál es ese tiempo que podemos permitir con los instrumentos con la espuma enzimática en el punto de uso? Por lo regular son 15 minutos, no podemos estar excediendo este tiempo. Si, por ejemplo, se le colocan la espuma y lo dejan por una hora ahí esperando, pues la espuma va a estar seca. El instrumental está siendo, pues, expuesto a algún químico que tampoco es la idea. Entonces, esto sí funciona para cuando no se puede lavar inmediatamente, pero tenemos un límite también. No podemos estarnos pasando de 15 minutos para utilizar y limpiar los instrumentos. Bueno, cuando hablamos acerca del spray o espuma o gel, se aplica en los artículos contaminados en los contenedores de transporte para mantener el instrumental húmedo, previniendo así la biocarga que se adhiera a la superficie por estas proteínas. Además, estas espumas contienen enzimas que inmediatamente empiezan a hacer la interacción entre la materia orgánica y la enzima, evidentemente. Un beneficio adicional que utilicemos esto es que evitamos salpicaduras, porque al colocar la espuma enzimática o el gel de prelimpieza, etcétera, lo que vamos a hacer es contener salpicaduras por líquidos que están presentes en los instrumentos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una biopelícula, tenemos que saber que esta biopelícula es una biomasa acumulada de bacterias y material extracelular adheridos fuertemente en la superficie de un instrumento. Traducido al español, esto es biocarga. Tenemos una cantidad de materia orgánica presente en los instrumentos, digo, para eso se hicieron. Pero si nosotros estamos dejando la suciedad que se seque, que se mantenga en la superficie, vamos a empezar a hacer una capa de biofilm. Y este biofilm, como estarán viendo aquí en las imágenes de abajo, puede ser por estadios. Entonces, si el biofilm está en tipo, o más bien en un estadio 1, pues las bacterias se están adhiriendo a la materia orgánica que está quedando presente en la superficie. Estadio 2, ya hubo un crecimiento microbiano y como alcanzarán a ver, la materia extracelular protege los microorganismos y el estadio 3 ya es cuando hay muchos microorganismos dentro de esta materia orgánica, que es la parte extracelular que está pegada en la superficie, empieza a haber migración de estos microorganismos. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos controlada la suciedad. Y fíjense de todo lo que hemos platicado y estamos ahí justamente en el punto de uso. Todavía no salimos de este quirófano donde estamos haciendo la selección, la separación, el acomodo, colocar la espuma. Seguimos ahí. Todavía no llegamos a la parte de lo que es el transporte. Bueno, cuando nosotros hablamos del spray, viene en un envase que obviamente están mezclados con presión, están en un gas, y cuando ustedes los aprietan, va a salir pulverizado esta solución enzimática. También existe lo que son las espumas. Es un conjunto de burbujas, o más bien es una solución que viene en forma de espuma, que se va a adherir en la superficie y que también puede contener lo que son estos agentes de prelimpieza, que son las enzimas. Y los geles de prelimpieza también hacen la misma función de una forma diferente, porque este se coloca en la superficie y empieza a hacer la interacción. El chiste y el secreto de todo esto que les estoy platicando es el contacto. Si ustedes mantienen las pinzas abiertas, las pinzas acomodadas, va a estar más en contacto estos geles, estos sprays, estas espumas, o si ustedes deciden utilizar lo que es la compresa humedecida o este atomizador con detergente, pues lo que van a lograr es una mayor penetración en los instrumentos. Bueno, por ejemplo, el spray enzimático es un aerosol doble enzimático espumoso, que están por lo regular ya preparados y están listos para utilizarse. Estos por lo regular no tienen que activarse porque ya es una solución estable, lista para utilizar. Este era el que les decía que tiene un aplicador como tipo popote, el cual pues muchos lo tiran, pero este sirve para que se coloque por dentro del canulado y ustedes vayan dispersando lo que es la espuma enzimática. Para eso sirven estos. Entonces, estas son unas latas que justamente van a crear lo que es la espuma. Por dentro vienen ya estas enzimas. Por lo regular, las enzimas que se utilizan en el área de contaminación o en el área de esterilización se llama proteasa para proteínas,
amilasa para los almidones y la lipasa para los lípidos. La mayor parte de la suciedad del cuerpo humano son proteínas. Entonces, si ustedes tal vez no tienen un presupuesto muy amplio y robusto, porque así estamos al día de hoy, tal vez podrían encontrar uno de estos productos que solamente contenga proteasa. La proteasa es la enzima más importante tanto en las espumas como en los detergentes, porque es lo que más hay en el cuerpo humano. Bueno, supongamos que tenemos para todo. ¿Cómo funciona lo que son las enzimas? Estas enzimas a mí me gusta explicarlas de la siguiente forma. Cuando estoy con los alumnos les explico que estas enzimas se parecen a un Pac-Man, pero es un Pac-Man selectivo. Por ejemplo, esto lo que es la enzima, se va a encontrar un sustrato, pero si se dan cuenta, es selectiva porque va a ser un sustrato que va en relación a la enzima. Por ejemplo, vamos a tener la proteasa. Esta proteasa, así se llama, es la enzima proteasa. ¿Qué vamos a buscar? Proteína. El sustrato se llama proteína. En el momento que lo localiza, se van a conectar y se van a separar. Entonces, al separar la molécula de la proteína, lo va a hacer más simple. Entonces, separó la proteasa en dos partes. ¿Para qué hacemos esto y por qué es tan relevante en el tema de descontaminación y en el punto de uso? Es más fácil limpiar moléculas sencillas, o sea, como estas que están aquí ya separadas, a moléculas complejas. Entonces, empezar la prelimpieza con estos productos desde el área quirúrgica, pues tiene este efecto. Les tengo que contar algo que justamente es como a veces una duda. Hay muchos profesionales en los hospitales que tienen dudas, ¿qué es el punto de uso o qué es la aplicación de? Recuerden el concepto. Punto de uso es el momento en el que ustedes acaban de terminar de utilizar los dispositivos, no lo van a lavar inmediatamente, tienen que colocar este tipo de productos para comenzar con la humectación del instrumental. Eso significa punto de uso, porque luego tenemos otras ideas que son incorrectas. Por ejemplo, los geles de limpieza están combinando un gel a base de surfactante con inhibidores de corrosión. Vean, hay algunos productos que hasta les van a ayudar con los instrumentos a evitar que se haga esta corrosión y esta oxidación. El gel es neutro, es transparente, se aplica en los instrumentos en toda la superficie y recuerden muy bien que yo en esta sesión les dije, los instrumentos van abiertos para que podamos estar en mayor contacto. Bueno, esto del surfactante, etcétera, los químicos que se utilizan son muy variados. Por ejemplo, esto es para un detergente. El surfactante lo que va a hacer es como si fuera un secuestrante. Lo que va a hacer es estas cositas que están aquí, van a localizar, o más bien el surfactante va a localizar lo que es una molécula de suciedad. Lo que va a hacer es subirlo a la superficie. Justamente esto va a ayudar a que la solución se mantenga limpia en la parte donde ustedes están haciendo la limpieza. Pero pues esto tiene un límite. Tampoco podemos estar usando mucho lo que son los líquidos ya preparados. Tenemos que hacer cambios constantes. Vamos a pasar a lo que es el traslado. Ya hablamos de cómo se hace el punto de uso, por qué es importante, cuáles son todos los tips que deben de hacer para poderlos tener, cuáles son las opciones que deben de tener. Ahora que sí, hagan de cuenta que ya terminaron de hacer todo esto, que realmente la explicación en la vida real lo hacen en menos de 5 minutos. Ahora que sigue, pues el transporte. Los instrumentos ya están con esta espuma enzimática. Tenemos máximo 15 minutos para poderlo entregar en la central. Si no, pues vamos a empezar a dañar los instrumentos. Bueno, lo que sigue es transportarlos. Debemos de manejarlo con una manera de un circuito cerrado. O sea, me refiero a contenedores, cajas, carros, pero que sean cerrados. Si los tenemos abiertos o si usamos tal vez una mesa Pasteur con el instrumental sobre la mesa y colocamos un campito de tela encima, eso no es hacerlo de manera aislada. Tiene que ser así porque justamente durante el transporte de los instrumentos existe un potencial significativo de exposición. A esto le podemos llamar contaminación cruzada. Imagínense ustedes que están llevando su instrumental ya perfectamente con el punto de uso y van en camino a entregarlo. Podemos cometer dos errores. El primero es no contener la suciedad y el segundo es tener combinados los pasillos. Por ejemplo, que pasen lo contaminado
por donde también pasa lo estéril. Y ustedes sin querer, se golpea el instrumental estéril con el instrumental contaminado. Y ese instrumental que estaba estéril va a llegar a usarse con un paciente. Entonces, justo es la idea del mensaje. Ya van dos mensajes muy fuertes. Tiene que ir que el contenido del instrumental sucio y también chequen bien las rutas que están utilizando para manejar estos instrumentos. Como lo habíamos comentado, todos los instrumentos se consideran contaminados. Los técnicos o las personas que están llevando el instrumental tienen que usar el equipo de protección personal y el personal debe de mantener el control de estos carros, de estas cajas, de estos contenedores. No podemos ir jugando mientras estamos haciendo esta dispersión o este manejo de los instrumentos. Cuando hablamos del punto de uso, recordarán que la enfermera ya como lo define la institución, si se dejó la bata, si se la cambió, pero lo que sí es, debe de llevar su equipo de protección personal para entregarlos. Miren esta imagen que estoy proyectando en esta pantalla. Esto es un manejo inadecuado de RPBI en esta institución o en esta empresa que se dedicaba a la recolección, los clausuraron porque tenían una dispensación inadecuadísima del RPBI. Recuerden que todo esto se manda a incinerar. Tampoco pueden tener esta cantidad de peligro biológico ahí presente. Entonces, justamente, como lo están viendo el riesgo ahí, hay que evitar el riesgo durante nuestras actividades. O sea, yo les contaba cuando había una contaminación cruzada entre los instrumentos sucios con los estériles. Pero ahora imagínense que no nada más es una contaminación cruzada, sino que van en un pasillo donde hay más profesionales, donde están pasando continuamente, y sin querer, alguien se golpea con el instrumental sucio. Y para muy mala suerte, ese instrumental era cortopunzante. Entonces, esto que les estoy contando es verídico. Conozco personas que sin querer se han lastimado durante los transportes inadecuados. Los contenedores y los carros se deben de etiquetar como peligrosos, con el símbolo de alto peligro biológico, porque todas las personas que estén en ese pasillo donde van a pasar con los materiales, con el punto de uso, tienen que saber que están transportando productos contaminados, ¿ok? Cuando hablamos de qué tipos de diseños podrían utilizar para hacer el transporte después del punto de uso, pues existen estos carros. Este sería como el ideal. Y aquí les voy a dar un tip. Existen dos formas de tener estos carros. La primera es que los compren ya hechos. Entonces van con un fabricante de estos carros, le solicitan la versión que ustedes más necesitan y ya listo. O la otra es que ustedes los manden a confeccionar. Cuando los mandan a fabricar con un profesional que se encargue de manejar el acero inoxidable, pues tal vez le van a especificar que debe de ser con llantas intercambiables, o sea, estas llantas se tienen que poder zafar para poder cambiarlas, deben de ser de un material lavable y desinfectable, debe de ser de las medidas que ustedes necesiten. Estas parrillas se tienen que desmontar para poder hacer diferentes configuraciones dentro del contenedor. Y también debe de ser, la puerta debe de ser hermética para poder cerrarlo. También debe de tener un barandal, un manubrio para poderlo manipular de manera segura. Entonces, ya las medidas, el diseño, pues ya tendrán que verlo, pero si lleva estas condiciones va a ser bastante útil. Por ejemplo, también podemos utilizar este tipo de contenedores con seguros, los cuales son adecuados, son resistentes y, por ejemplo, aquí dice algo bien padre. Evitamos contaminación cruzada. Y este contenedor debe de ser utilizado para la ruta del instrumental estéril, así como en la ruta del instrumental sucio contaminado. Este es un requisito indispensable por la COFEPRIS. Si ustedes tienen una visita por la autoridad sanitaria de su estado y revisa que las comunicaciones están invertidas o hay posibles contaminaciones cruzadas, los van a amonestar como institución. Por eso, desde ahorita que están escuchando esta plática, pues podrían decir, bueno, vamos a ser proactivos y vamos a ver si la ruta que nosotros estamos manejando del quirófano a la central no hay contaminación cruzada. Versus si es, por ejemplo, un área como tococirugía, que tal vez no está conectada directamente como un quirófano, pues también hay que corroborar
que las rutas que están utilizando ustedes no van a estar en contacto con pacientes o con familiares de pacientes. Entonces es bastante complicado. Bueno, supongamos que no tenemos ni el carro ni la caja bonita con los seguros. ¿Qué podrían utilizar? Esto que les estoy presentando son iniciativas que yo tuve que hacer porque yo viví esa situación, donde decían, sí están muy padres tus carros, pero no nos alcanza. O me decían, sí está muy bien la caja que estás solicitando, pero va a tardar 5 meses en llegar a México, ¿no? Entonces, podrían utilizar este tipo de cajas, que son cajas industriales, las cuales se utilizan para otras cosas. O sea, recuerden que no somos los dueños y señores de todos estos productos. Entonces, ¿por qué estas cajas? Porque resisten bastante peso. Por ejemplo, esta resiste 30 kilogramos. Aparte es lavable, aparte es desinfectable y aparte tiene tapa. Entonces, cumple con los requisitos de una caja transportadora para los instrumentos. Esta, por ejemplo, es una caja grande. Ustedes podrían solicitar de este tamaño para las áreas grandes, por ejemplo, quirófano, tococirugía, hemodinamia, etcétera. Para las áreas más pequeñas, podrían utilizar otra caja un poco más pequeña. Por ejemplo, esta es más pequeña que la anterior y es para total de 10 kilogramos. ¿Qué áreas podrían ser? Urgencias, terapia intensiva, el área de cunas, o sea, la idea de que ustedes hagan un transporte, dispensación, surtimiento, una ruta, es que ustedes tengan mapeado todas estas rutas, así como los hospitales tienen que hacer rutas de RPBI, nosotros tenemos que tener bien claro la dispensación y la recolección de los instrumentos. Entonces, para que no tengan problemas después. Idealmente los instrumentos sucios se deben de transportar inmediatamente. Recuerden, se puede pegar la materia orgánica. Se puede hacer ya de una manera más estricta horarios, pero la verdad es que lo ideal es que terminan de usar el producto y lo entregan a la central para que comience a hacerse el procesamiento estéril y logremos esterilizarlo nuevamente. Acuérdense, central de equipos, vendemos esterilidad. Entonces, si nos regresan los dispositivos rápido, nosotros tendríamos que procesarlos rápidos para que estén listos para usarse. ¿Ok? Debemos de tener cuidado de dañar los instrumentos en el acomodo. Esto es básico del acomodo. Lo más pesado tiene que ir hasta abajo y lo más ligero se tiene que colocar arriba. También hay que checar si ahí tenemos instrumentos sensibles. Por ejemplo, un instrumental de columna. Seguramente va a traer pinzas Kerrison, los COPS, los disectores y todo, ¿no? Pero dentro de estos, posiblemente hay algunos instrumentos de neurología de microcirugía. O pueden haber algunos separadores de nervios, etcétera, que son más delicados que los demás instrumentos. Bueno, todos estos que son delicados en la vida los vamos a colocar abajo. Tienen que ir en la parte superior o mejor en una esquina separado de todo lo demás, porque si no podemos romperlos. Y es bastante caro. Bueno, hay una organización que está en Estados Unidos que me gusta mucho que se llama DOT. Esta organización, imagínense, existe para justamente distribuir y recolectar el instrumental. Lo distribuyen estéril y lo recolectan sucio. Recuerden que en muchos lados del mundo las centrales son unidades externas. En otras como nosotros y también en Estados Unidos. Hay muchos lugares que también son dentro de un hospital. Bueno, ¿por qué saco DOT a reflejarse ahorita en la presentación? Porque ellos hacen un manejo del transporte bastante adecuado. El personal que lo hace posiblemente no sean profesionales de esterilización, simplemente se encargan de hacer esta distribución, ¿ok? Aclarando ese caso, no necesariamente tiene que ser así. Pudiesen ser los mismos profesionales, las enfermeras quirúrgicas, el técnico de esterilización, el especialista, ¿no? Pero todo lo que ellos hacen aplica bastante bien para el transporte. Por ejemplo, ellos saben manejar en casos de que algún líquido biológico se riegue sobre el piso, saben cómo contenerlo, saben utilizar el equipo de protección personal, saben cómo distribuir un material estéril y conservar la esterilidad hasta que llegue con el usuario. Saben distribuir instrumental contaminado porque lo confinan dentro de los contenedores, ¿ok? Estos, como bien comentaba, las cajas, los contenedores, los carros de transporte tienen que estar diseñados para contener la suciedad.
esta espumita enzimática con sus instrumentos no quiere decir que están desinfectados, ¿no? Simplemente estamos iniciando el punto de la prelimpieza para poder limpiarlos. Todavía están sucios. Por eso estos instrumentos de transporte tienen que ser lo más adecuado. Si ustedes me dicen, ¿qué vamos a hacer con los instrumentos que salieron dañados? Lo más adecuado sería señalizarlos con algo. Por ejemplo, hay quienes tienen estos cinturones que los cierran en el anillo y pues bueno, ya quien le toque recibir en descontaminación sabe que este instrumento está dañado y que no se tiene que poner en circulación. ¿Qué es lo que va a hacer el de esterilización? Bueno, pues lo va a meter a lavar, ya sea manual, con lavadoras. Ya lavado y descontaminado, pues lo va a separar y se va a mandar a reparación. Bueno, este, por ejemplo, que ustedes están viendo es una idea, por ejemplo, de una ruta. Tenemos que trazarla. Imagínense ustedes que son el profesional que están aquí en el quirófano 1. Cuando ustedes ven acá arriba, vamos a tener lo que es un pasillo limpio. Entonces, el instrumental tendría que venir por este pasillo y entrar por esta puerta. Se utiliza el instrumental. Bueno, ya terminó la cirugía. Posiblemente van a utilizar otra de estas dos puertas, no la misma, para poder salir al pasillo sucio y regresarlo a lo que es la central. Las rutas son megavitales para evitar conflictos con las autoridades sanitarias y los conflictos que les mencionaba. Y por ejemplo, el ejercicio que ustedes tendrían que hacer después de escuchar esto es, vamos a revisar cuál es la ruta del quirófano 1 y estimarla. ¿Cuál es la ruta del quirófano 2 y estimarla? Quirófano 3, estimarla. Quirófano 4, estimarla. ¿Para qué? Para que llegue un momento en que todas las personas sepan por dónde tienen que entrar, por dónde tienen que salir y evitar contaminaciones cruzadas, que ese es un gran riesgo. Ya por último, ustedes van a ver este video que, no sé, miren, se lo enseña a profesionales que no son de esterilización y dicen, ay, o sea, como para qué graban un contenedor por dentro, ¿no? Les digo, pues tal vez para ustedes no es como tan relevante, pero para los que hacemos el uso de estos dispositivos es bastante relevante. Porque ahorita lo que están viendo es una caja con instrumental que se está transportando justamente para usarse. Bueno, sus instrumentos van así, van directamente en la canastilla, tal vez puede tener un tapete de silicón para evitar los golpes, pero cuando ustedes hacen movimientos bruscos, miren lo que pasa. Tal vez me podrían decir, ay, bueno, tranquilo, la esterilidad no se pierde. Pues no, pero los instrumentos se pueden dañar. O ustedes, ¿cómo saben que tal vez a ese movimiento se perfora el filtro, se daña la caja, o tal vez era un instrumental sumamente fino, se rompió la punta? Y aquí este es un momento complejo porque obviamente esta caja no se ha abierto, nadie conoce bien cómo viene el instrumental por dentro, pero como se distribuyó mal, aunque traiga como venga, al momento de lastimar el instrumental y ustedes abren el producto en quirófano y van a ver una pinza dañada o tal vez un disector está degollado, pues le van a hablar al DC y le van a decir, oye, me estás entregando instrumentos dañados, pero tal vez no fue así desde la central, sino que fue en el transporte. Por eso, como bien les comentaba, el punto de uso es muy importante para alargar y prolongar la vida de los instrumentos, evitar que la materia orgánica se pegue, y el transporte, que es la siguiente parte, es también muy delicada. Por eso estos temas se explican en conjunto, para que tengamos todo este momento que, o sea, fíjense todo lo que invertimos en la explicación para 5 minutos que ustedes se pueden tardar en hacer esta dispensación de los dispositivos. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para poder generar esta presentación. Y pues bueno, ahí están mis datos. Ya hay muchas personas que me conocen. Les mando un fuerte saludo a todos los amigos que están conectados. Y a los que no, pues mis datos son justamente para alguna consulta o algo que no quieran preguntar en el foro, pues con mucho gusto aquí estoy para poder atenderlos.